En Texas están enloqueciendo con los cerdos salvajes. Los animales salvajes están causando cientos de millones de dólares en daños. Una cámara de visión nocturna en un rancho de Texas grabó algo que ningún biólogo esperaba encontrar. No era un jabalí, no era un puma, no era un oso. Era un animal que la mayoría de la gente considera basura del monte, un carroñero de segunda categoría, un bicho que roba comida de los botes de basura en los suburbios. Y ese animal, de apenas 15 kilos, estaba haciendo algo que ningún programa de control de plagas, ningún cazador profesional y ningún helicóptero armado con rifles de precisión había logrado hacer en 30 años. Estaba ganando la guerra contra la especie invasora más destructiva de Norteamérica. Cuando los investigadores revisaron el metraje por primera vez, pensaron que estaban viendo un error de la cámara. Lo revisaron una segunda vez, después una tercera. Lo que aparecía en la pantalla no encajaba con nada que la ciencia hubiera documentado antes a esa escala. Y aquí está lo más perturbador de todo. Mientras ese animal hacía silenciosamente el trabajo que ningún gobierno pudo hacer, los mismos gobiernos llevaban años pagando dinero por matarlo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambia por completo la manera en que deberíamos pensar en el equilibrio entre depredadores y presas. Y antes de seguir, si te interesan las historias donde la naturaleza le gana la partida a la ingeniería humana, suscríbete a Wise, porque esto apenas empieza. Una invasión que nadie planeó. Para entender lo que estaba pasando en ese rancho, hay que retroceder casi 500 años. Cuando los primeros exploradores españoles desembarcaron en las costas del Golfo de México, no llegaban solos. Traían cerdos domésticos como reserva de comida ambulante. La lógica era simple. Si dejaban algunos animales sueltos en el camino, podrían regresar meses o años después y encontrar carne fresca esperándolos. Ese plan funcionó a medias. Los cerdos efectivamente sobrevivieron. El problema es que nunca dejaron de sobrevivir. Se internaron en los bosques, encontraron un continente sin depredadores acostumbrados a cazarlos, sin enfermedades capaces de frenarlos, y con comida disponible en cada rincón. Empezaron a reproducirse sin ningún control natural, generación tras generación, durante siglos. Y entonces, a comienzos del siglo XX, apareció el segundo ingrediente de este desastre. Cazadores europeos adinerados empezaron a importar jabalíes euroasiáticos a Estados Unidos, específicamente para practicar la caza mayor como deporte. Estos no eran animales de granja, eran bestias forjadas por siglos de vida salvaje en algunos de los terrenos más hostiles de Europa, perseguidos por lobos, cazados por humanos durante generaciones, y como resultado, desarrollaron una musculatura magra, una velocidad notable y una agresividad que ningún cerdo doméstico había necesitado jamás. Como era previsible, esos jabalíes se escaparon de sus cercados, y cuando lo hicieron, se encontraron con las poblaciones de cerdos asilvestrados que ya llevaban generaciones libres en el sur del país. El cruce entre ambos linajes produjo algo que ninguno de los dos ancestros había sido por separado, un híbrido con la capacidad reproductiva y la flexibilidad alimenticia del cerdo doméstico, combinada con la resistencia física, la velocidad y la agresividad del jabalí salvaje. El resultado fue, literalmente, el animal terrestre más adaptable que el continente había producido jamás, capaz de comer prácticamente cualquier cosa orgánica, de sobrevivir en climas extremos, de reproducirse a un ritmo que desafía cualquier intento de control. Y aquí está el número que convierte esto en un problema casi imposible de resolver matemáticamente. Una sola hembra puede tener 2 camadas al año, con hasta 12 crías por camada. Bajo condiciones favorables, y en el sur de Estados Unidos casi siempre lo son, una población de estos animales puede duplicarse en menos de 5 meses. No existe un techo natural. No hay un punto de equilibrio donde la población se estabilice sola. La curva solo sube. Hoy, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que existen aproximadamente 6.900.000 jabalíes asilvestrados en el país. Solo en Texas se estima que hay 2.600.000, repartidos en 253 de los 254 condados del estado. El único condado libre de esta plaga es El Paso, separado del resto del territorio por cientos de kilómetros de terreno árido que ni siquiera estos animales han logrado cruzar. Eso no es un problema de fauna silvestre. Es
literalmente, una ocupación territorial. Un animal construido para ganar. Y no hablamos de un animal cualquiera. Estos jabalíes híbridos pueden correr a más de 48 kilómetros por hora. Saltan cercas de más de 1 metro de altura sin siquiera reducir la velocidad. Sus colmillos superan los 15 centímetros. Su piel, especialmente en el pecho y los hombros, puede superar los 2,5 centímetros de espesor, reforzada por una capa de cartílago que convierte a las armas de bajo calibre en poco más que una molestia. Una bióloga especializada en fauna silvestre, con más de 10 años estudiando los patrones de migración de estos animales en Texas, describió su comportamiento en una sesión de campo hace un par de años, con una frase que dejó helada a toda la sala. Dijo que en el momento en que fallas el disparo en el punto vital, ese animal memoriza tu ubicación, tu olor y tu método de ataque, y no vuelve a acercarse a ese lugar durante todo un año. No estamos cazando a estos animales, dijo. Ellos nos están estudiando a nosotros. Y los daños que dejan a su paso no son una exageración retórica. En una base militar del centro de Texas, un grupo de estos animales invadió la pista de aterrizaje al amanecer, obligando a cancelar despegues para evitar una colisión catastrófica. En zonas residenciales de las afueras de Dallas, destruyeron campos de golf completos, arrasaron jardines y rompieron infraestructura de fibra óptica subterránea valuada en millones de dólares. En 2019, una mujer en el condado de Harris fue atacada por un grupo de estos animales, justo afuera de su propia casa. No sobrevivió. Un agricultor en el condado de Williamson perdió casi 10 hectáreas de maíz en una sola noche. $40,000 desaparecidos antes del amanecer, no durante toda una temporada, sino en una sola noche. Según estudios de universidades especializadas en agricultura, Texas pierde más de $500 millones al año únicamente por los daños que provoca esta especie. A nivel nacional, la cifra anual se estima en $3,000 millones. Eso lo convierte en la especie invasora más costosa que existe actualmente en suelo estadounidense, por encima de la carpa asiática, las hormigas de fuego o las pitones birmanas. Y ese número ni siquiera incluye todo el daño real. No contabiliza al ganado herido o enfermo por contacto con estos animales, no contabiliza las aves que anidan en el suelo y que desaparecen de regiones enteras porque sus nidos son destruidos antes de que los huevos eclosionen, y no contabiliza el daño a cuencas hidrográficas enteras, contaminadas por cientos de miles de estos animales revolcándose en arroyos y ríos. 30 años de fracasos. Durante décadas, la estrategia oficial fue simple, casi ingenua. Atrapar, disparar, empujar el problema hacia la propiedad del vecino. No funcionó. Nunca funcionó. Hablemos de un ranchero con más de 300 hectáreas en el centro de Texas. Vio cómo un grupo de estos animales destruyó un campo de grano en el que había invertido 4 meses de trabajo. Más de 1 hectárea arrasada en una sola noche. Postes de cercas derribados. Líneas de riego destrozadas. Instaló trampas con maíz fermentado como cebo. Contrató equipos de perros de caza que trabajaron su propiedad durante días. Pagó a equipos profesionales de remoción que habían trabajado en decenas de condados. El resultado, después de gastar dinero que ni siquiera tenía disponible, empujó a los animales temporalmente hacia terrenos vecinos. En cuestión de días, regresaron. Y no necesariamente los mismos individuos, sino ejemplares más cautelosos, más difíciles de detectar, como si hubieran absorbido una lección colectiva del episodio anterior. Un investigador de fauna silvestre, con más de 20 años en el campo, lo resumió en un informe publicado con una frase contundente: no contamos con herramientas suficientemente poderosas para ganar esta pelea. Cada método tradicional es temporal. Atrapamos a unos cuantos cientos, y los que escapan producen decenas de crías nuevas antes de la próxima temporada. Es un botón de reinicio biológico que se activa en cada ciclo reproductivo. La caza, desde helicóptero, cambió la escala del problema, pero no el resultado final. Un equipo aéreo puede cubrir más de 160,000 hectáreas en pocos días y eliminar más animales en una sola tarde que un equipo terrestre en un mes completo. Pero la matemática nunca cambió a favor de los humanos.
Estos animales se reproducen más rápido de lo que cualquier equipo puede disparar. Y aquí llega el detalle que casi nunca aparece en los comunicados oficiales. En muchos casos, los métodos tradicionales empeoraban el problema. La presión intensa de trampas y cacería no reduce simplemente el número de animales en una zona determinada, los dispersa. Los individuos que sobreviven a una operación de remoción no se quedan quietos esperando la siguiente redada. Se mueven hacia territorios más amplios, invaden condados que antes estaban libres de esta plaga, y establecen poblaciones completamente nuevas en zonas donde nunca antes se habían registrado. Cada vuelo de helicóptero que desplazaba un grupo de una propiedad estaba, en la práctica, sembrando una nueva infestación en otro lugar. Y entre más fuerte empujaban las agencias, más amplia se volvía la dispersión. Además, los animales que lograban sobrevivir no eran una muestra al azar de la población. Eran precisamente los más cautelosos, los más rápidos, los más difíciles de atrapar. Y esos eran, justamente, los que se reproducían. La presión de caza humana estaba, sin proponérselo, seleccionando artificialmente una población cada vez más resistente a ser cazada. Una sola operación coordinada de helicópteros sobre un rancho grande de Texas puede costar $20,000 antes de que caiga el primer animal. Los servicios de fauna silvestre del gobierno federal gastaron más de $100 millones en la última década en programas de control a nivel nacional. Se publicaron estudios, se organizaron conferencias enteras dedicadas al tema. Y mientras tanto, la población seguía creciendo. Nadie, ni el gobierno, ni los rancheros, ni la industria de la caza, había logrado resolver el problema. $3,000 millones en daños cada año, y cada solución disponible resultaba, en el mejor de los casos, temporal. Lo que nadie estaba mirando, mientras cada agencia y cada propietario de tierra gastaba fortunas intentando resolver el problema desde arriba, desde un helicóptero, desde una partida presupuestaria, algo completamente distinto llevaba años ocurriendo en silencio, en el monte, de noche, sin presupuesto, sin equipo de campo, sin una sola conferencia de prensa. Las cámaras llevaban tiempo grabándolo, nadie había entendido lo que estaba viendo, hasta que empezaron a fijarse en los nidos. A partir de aproximadamente 2014, investigadores de campo que trabajaban en la región montañosa del centro de Texas comenzaron a encontrar algo que no lograban explicar. Los nidos donde las hembras resguardan a sus crías recién nacidas durante los primeros días, esos refugios poco profundos escondidos entre la maleza, aparecían completamente excavados y vacíos. No habían sido intervenidos por cazadores. No habían caído en ninguna trampa. Estaban literalmente desenterrados y limpiados, sin dejar rastro de sangre, sin marcas de arrastre, sin ninguna evidencia del tipo de forcejeo que uno esperaría si un depredador lo suficientemente grande hubiera atacado a una hembra adulta de más de 90 kilos. Un biólogo de servicios de fauna silvestre que trabajaba esa región se agachó junto a uno de estos nidos destruidos, una mañana fría con escarcha todavía en el suelo, y examinó las huellas marcadas en la tierra blanda. Con 2 décadas de experiencia leyendo rastros, conocía perfectamente las huellas de un oso, las de un puma, la marca ancha de un depredador grande trabajando un sitio de anidación. Estas no eran ninguna de esas cosas. Eran huellas pequeñas, compactas, distribuidas de manera uniforme y espaciada. Se quedó en cuclillas más tiempo del que había planeado. Llamó a su director regional antes incluso de registrar la muestra. Huellas de coyote. Un coyote adulto pesa alrededor de 15 kilos. Enfrentarse directamente a una hembra de 90 kilos armada con colmillos y una placa de cartílago protector no debería, sobre el papel, tener ningún sentido biológico. La proporción de peso es abrumadoramente desfavorable para el coyote, pero las cámaras de visión nocturna ya estaban contando una historia completamente distinta. El primer metraje relevante mostraba grupos de coyotes moviéndose por la maleza a las 2 de la madrugada. No era el comportamiento disperso y oportunista típico de un carroñero. Era movimiento en formación, deliberado, coordinado, con un propósito claro, el tipo de acercamiento que no encaja con la imagen que la mayoría de la gente tiene de este animal como un simple ladrón de basura suburbana. El coyote que iba al frente bajaba el cuerpo, con las orejas apenas por encima de la hierba.
aproximándose al nido desde la dirección contraria al viento, para que la hembra no pudiera detectar su olor. Detrás de él, 2 coyotes más se posicionaban a los flancos. Cuando la madre se alejaba del nido, aunque fuera solo unos minutos, para buscar comida, atacaban. Un coyote se quedaba vigilando el perímetro, atento al regreso de la madre. Otro comprobaba el olor y la posición exacta de las crías. Después, en un movimiento sincronizado, se lanzaban sobre el nido desde 2 direcciones al mismo tiempo, una sola mordida precisa en la nuca. La cría quedaba inmóvil de inmediato, y era arrastrada hacia la vegetación antes de que la madre completara su giro. 5 segundos. Toda la secuencia duraba menos de 5 segundos. Esto no era oportunismo aislado, era depredación coordinada, ocurriendo a gran escala, delante de las narices de todos, durante años. La confirmación científica, los resultados de laboratorio eliminaron cualquier duda que quedara. En una enorme instalación militar del centro de Texas, que alberga una de las densidades más altas de jabalíes en cualquier terreno federal del país, un equipo de investigadores capturó 18 coyotes provenientes de zonas con alta concentración de esta especie invasora y los sometió a necropsia. El biólogo a cargo del análisis esperaba encontrar la dieta típica de un coyote: conejos, roedores, insectos, algún cadáver de venado aprovechado ocasionalmente. Lo que encontró, en cambio, lo llevó a pedirle a su equipo que repitiera el análisis por segunda vez, para asegurarse de que no hubiera un error. Casi un tercio de esos coyotes tenía tejido sin digerir de crías de jabalí en el estómago. Tejido fresco, no restos viejos aprovechados de un cadáver abandonado por otro animal, restos de una presa cazada activamente y consumida apenas horas después de la muerte, lo suficientemente intactos como para confirmar la especie, la edad aproximada de la presa y el método de muerte. Estos coyotes no estaban carroñando de manera ocasional. Estaban cazando de forma regular, exitosa, y en números que sugerían que esto no era una anomalía puntual, sino una fuente de alimento primaria. En el estado de Georgia, los servicios de fauna silvestre encontraron ADN de crías de jabalí en más del 30% de las muestras de excremento de coyote recolectadas en todo el territorio estatal. No era un hallazgo afortunado y aislado, era depredación sistemática y generacional, ocurriendo simultáneamente en varios estados a la vez, y llevaba años sucediendo sin que nadie lo hubiera detectado, porque nadie creía que fuera biológicamente posible. La máquina de caza más sofisticada del monte. Esto es lo que ese descubrimiento significó para cada agencia, cada ranchero y cada equipo de helicóptero que había dedicado una década entera a perseguir exclusivamente a los animales adultos. Cada programa de control en el país había apuntado siempre al mismo objetivo: los adultos. Atraparlos, dispararles, empujar a las manadas de una propiedad a otra. Pero los coyotes no estaban interesados en los adultos. Habían descubierto un punto de ataque completamente distinto, uno que ningún programa gubernamental, ninguna flota de helicópteros, ningún sistema de recompensas había considerado jamás. Iban directo a la siguiente generación, al corazón mismo del ciclo reproductivo. Entre los investigadores que estudian este fenómeno, la técnica tiene nombre propio, y la forma en que funciona parece sacada de un manual de operaciones militares. Los coyotes jamás se enfrentan directamente a un adulto. Una hembra o un macho adulto los supera en peso por un factor de 6-1 y puede embestir o pisotear a un coyote en cuestión de segundos. Ellos lo saben, así que en lugar de eso generan caos deliberadamente. Un coyote líder corre cerca del borde del nido, lo suficientemente cerca como para provocar pánico, pero demasiado rápido como para ser atrapado. Las crías se dispersan en todas direcciones. La madre, 90 kilos de furia pura, gira intentando decidir hacia dónde cargar, reaccionando ante el señuelo equivocado, demasiado lenta, enfrentando la amenaza incorrecta. Mientras ella gira, los coyotes que flanquean se lanzan desde ambos lados. Una mordida en el cuello. La cría queda inmóvil. El coyote ya está de vuelta en la vegetación, antes de que la madre termine de girar. Cuando ella regresa al nido, ya están a 300 metros de distancia, moviéndose por maleza que ella no puede atravesar con la misma facilidad. Antes de 2010,
Prácticamente no existían registros documentados de coyotes cazando con este nivel de coordinación. Casi ninguno. Pero las cámaras de visión nocturna en Texas y Georgia los están capturando ahora de manera regular, operando en grupos de 3 o 4 individuos, con roles claramente diferenciados. Uno distrae desde el frente, otro rodea por la izquierda, otro bloquea la ruta de escape. Eso es un nivel de coordinación táctica comparable al de una manada de lobos, proveniente de un animal que la mayoría de la gente descarta como un simple carroñero urbano. La adaptación conductual va todavía más profundo. Tradicionalmente, los coyotes cazan de noche. Pero poblaciones específicas en zonas con alta densidad de jabalíes han desplazado su ventana principal de caza hacia el amanecer, justo el momento en que las hembras están más agotadas físicamente, después de una noche completa de forrajeo. Su tiempo de reacción está medible y notablemente reducido en ese momento. Los coyotes encontraron esa ventana de fatiga y aprendieron a explotarla con precisión quirúrgica. Eso no es simple instinto. Es una conducta aprendida, transmitida de una generación a la siguiente por observación, refinada durante años de ensayo y error, hasta convertirse en una técnica confiable y repetible. Un investigador que lleva 20 años en el campo lo calificó como el cambio conductual adaptativo más sofisticado que había observado en toda su carrera. Los ecólogos creen que la presión que impulsó este cambio fue provocada por el propio ser humano. La eliminación sistemática de la base tradicional de presas del coyote, conejos, roedores y otros animales pequeños obligó a poblaciones enteras del sur del país a innovar o morir de hambre. Y justo al lado, en cantidades casi imposibles de contar, estaba la mayor fuente de comida excedente del continente. Crías de jabalí sin vigilancia, millones de ellas, completamente pasadas por alto por el resto del ecosistema, prácticamente invisibles para cualquier programa de control de plagas del país. Los coyotes no las pasaron por alto. Los números que no mienten, los datos ya están cambiando, y el movimiento es inconfundible. En Texas, las pérdidas documentadas de crías por depredación de coyotes se han duplicado en la última década. En zonas de Oklahoma y Georgia, las poblaciones de jabalíes han disminuido hasta un 20% en áreas con actividad sostenida de coyotes. Sin trampas desplegadas, sin helicópteros en el aire, sin un solo humano disparando un arma. Específicamente en el este de Texas, más del 30% de las crías desaparece en cada temporada reproductiva. Y casi todas esas pérdidas coinciden geográficamente con zonas de alta densidad de coyotes. Cuando los investigadores superpusieron ambos conjuntos de datos, el mapa de distribución de coyotes y el mapa de mortalidad de crías, la coincidencia no fue aproximada. Fue prácticamente exacta. Una población de coyotes sana y sin intervención humana estaba logrando lo que $3,000 millones de esfuerzo humano anual no habían podido lograr. Los investigadores que observaban este cambio empezaron a hacerse una pregunta que ningún marco oficial de control de plagas había considerado seriamente hasta ese momento. ¿Y si la solución nunca iba a venir desde arriba? No desde un helicóptero, no desde una trampa, no desde un programa gubernamental, sino desde dentro del propio ecosistema. Y si el territorio ya contaba con un mecanismo natural de corrección, y las últimas décadas de manejo de fauna silvestre lo habían estado desmantelando sistemáticamente, el error que costó años. Esa pregunta debió haberse hecho mucho antes, y la respuesta golpea fuerte. Mientras esta corrección natural se afianzaba silenciosamente en el monte, el propio gobierno pagaba por destruirla. Entre 2017 y 2020, varios estados ofrecieron recompensas de hasta $75 por cada coyote entregado sin vida. Cazadores cobraron esas recompensas por miles. Las poblaciones de coyotes en las zonas objetivo cayeron de forma drástica. Y en un condado de Texas donde los coyotes se redujeron en más de un 60% mediante programas de eliminación dirigida, la población de jabalíes se triplicó en apenas 3 años. Estábamos eliminando la cura. Mientras los rancheros gastaban fortunas en trampas y vuelos de helicóptero que producían resultados apenas temporales, la única fuerza biológica realmente capaz de golpear a la población de jabalíes en su origen, en el nivel de las crías, en el punto exacto del ciclo de vida donde se decide el futuro de toda la población,
estaba siendo borrada del mapa con fondos públicos. Los programas de recompensas no eran una solución. Eran, literalmente, echar gasolina a un incendio mientras lo único capaz de apagarlo observaba desde la línea de árboles. La nueva estrategia. Ese descubrimiento cambió por completo el manual de juego. Texas se ha movido hacia una estrategia combinada que, por primera vez, incluye de manera formal la protección de las poblaciones de coyotes en las regiones con mayor densidad de jabalíes. Ahora existen trampas inteligentes instaladas en el perímetro de ranchos en todo el estado. No son las jaulas de madera tradicionales de una tienda agrícola cualquiera. Cada unidad viene equipada con cámaras infrarrojas, paneles solares y conexión inalámbrica a una aplicación móvil. Un ranchero puede estar sentado en su sala a las 11 de la noche, revisar la transmisión en vivo de su propiedad y observar en tiempo real cómo un grupo entero entra a la trampa. Espera hasta que todos los animales estén dentro. Después, con un solo botón, cierra la puerta. Ese detalle importa más de lo que parece. Estos animales son lo suficientemente inteligentes como para que, si atrapas a la mitad de un grupo y dejas libre a la otra mitad, los sobrevivientes jamás vuelvan a acercarse a una estructura similar. Le enseñan a sus crías a evitarla. Solo se obtiene una oportunidad con cada grupo, y después esa ventana se cierra para siempre. Algunos rancheros han aprendido a jugar un juego todavía más paciente. Dejan las trampas abiertas de par en par durante 2 semanas completas, con maíz esparcido dentro, sin ningún mecanismo activo. Los animales entran, comen, se relajan y vuelven. Traen a otros, traen a las crías. Durante esos 14 días pierden por completo cualquier rastro de sospecha hacia la estructura. Y entonces, en una noche donde las cámaras muestran 30 o 40 animales dentro al mismo tiempo, se cierra la puerta. Todo el grupo capturado en un solo instante, sin sobrevivientes que puedan transmitir la memoria de lo ocurrido. Comunidades rurales de Texas ahora están uniendo recursos para comprar sistemas de trampeo compartidos que cubren varias propiedades a la vez. Equipos de helicóptero realizan barridos coordinados sobre cientos de miles de hectáreas en periodos de tiempo comprimidos. Texas también está probando en el campo cebos tóxicos diseñados específicamente para requerir la fuerza física particular de estos animales para poder abrirlos, manteniendo a salvo a venados, mapaches y otra fauna que no es el objetivo. Los resultados donde se han combinado todos estos métodos son notables. En un condado del sur de Texas, una coalición de rancheros que combinó trampas inteligentes con manejo de tierras favorable a los coyotes, vio caer sus pérdidas de cultivo de más de 240 hectáreas de maíz, destruido cada año, a prácticamente cero. Este modelo texano ya está siendo estudiado por agencias de fauna silvestre en Australia y Nueva Zelanda, países donde las poblaciones de cerdos invasores están generando su propia crisis paralela. Pero esto es algo que todo investigador serio en este campo sabe, aunque pocos lo digan frente a una cámara. Ninguna trampa reemplaza lo que hacen los coyotes. Ningún helicóptero iguala su eficiencia. Ningún cebo tóxico opera 7 noches a la semana, en cualquier condición climática, apuntando exactamente a la vulnerabilidad que determina el futuro de toda la población, que nunca fueron los adultos, nunca lo fueron, siempre fue la siguiente generación. Lo que realmente mostraba el vídeo. Volvamos a esa primera grabación con la que empezamos. Lo que ese metraje mostraba en realidad no era una amenaza, era la respuesta. Una respuesta que llevaba años operando en el corazón de Texas, mientras cada ranchero, cada agencia y cada programa gubernamental gastaba recursos mirando exactamente en la dirección equivocada. Antes de los helicópteros, antes de los programas de recompensas, antes de las trampas con maíz fermentado y los $100 millones en fondos federales, el coyote ya llevaba tiempo ejecutando su propio programa de corrección en la oscuridad, de forma eficiente, sin presupuesto, sin supervisión, sin una sola publicación científica ni un comunicado de prensa, apuntando exactamente al punto del ciclo de vida que ningún programa humano había considerado tocar. Y cada dólar pagado en recompensas por coyotes, cada animal entregado sin vida a cambio de $75, había estado cortando el cable de freno del único mecanismo que realmente estaba funcionando. Las personas detrás de esos programas no actuaban con mala intención.
trabajaban desde un modelo que asumía que la única presión relevante sobre la población de jabalíes era la mortalidad de los adultos. Ese modelo había sido la base de prácticamente todo programa de manejo de fauna silvestre del país durante décadas, y nunca había sido cuestionado en serio. Nadie había visto el video de 3 coyotes desmantelando un nido en menos de 5 segundos. Nadie había superpuesto los mapas de mortalidad de crías con los mapas de densidad de coyotes y observado cómo las líneas coincidían con precisión matemática. El arma más efectiva contra la especie invasora más destructiva en la historia reciente de Estados Unidos nunca fue una bala, nunca fue una trampa, un helicóptero, ni un programa federal de recompensas. Fue el mismo animal que esos programas llevaban décadas intentando eliminar. El pequeño carroñero que todos subestimaron, el depredador que se adaptó en silencio, generación tras generación, desarrollando una coordinación táctica comparable a la de los lobos, justo mientras nosotros pagábamos por exterminarlo. El coyote encontró la única grieta en la armadura de una especie que había derrotado cada estrategia humana intentada hasta entonces, y explotó esa grieta con una precisión que ninguna agencia gubernamental logró jamás. No desde el aire, no con tecnología, no con presupuesto. Desde la maleza, en la oscuridad, 5 segundos a la vez. El video lo demostró. Los datos lo confirmaron. Los mapas mostraron que esto se estaba replicando en varios estados al mismo tiempo, sin coordinación humana, sin financiamiento, sin ningún respaldo institucional. Y la única pregunta que queda pendiente es si finalmente somos capaces de dejar de destruir la solución, ahora que sabemos exactamente qué aspecto tiene. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre el equilibrio entre depredadores y presas, y sobre lo poco que a veces entendemos de los ecosistemas que intentamos controlar, déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo historias donde la naturaleza resuelve lo que la tecnología y el dinero no pudieron, suscríbete ahora mismo a Wise y activa la campana de notificaciones, porque la próxima historia va todavía más profundo. Nos vemos en el siguiente video.